de las fuerzas policiales o las fuerzas de seguridad en temas de protesta, la actuación de la fuerza, separar a la policía en el sentido de la investigación del delito no debe estar en manos de la policía. Parte del problema que tenemos hoy en día es que se concentra en Nicaragua mucho poder en la Policía Nacional, de manera tal de que no solo es un órgano represor del Estado, sino que logra influir en otros actores de administración de justicia. Entonces, eso es algo que se tiene que atender a nivel normativo. Y hay que tener cuidado también con lo que se hace. Yo entiendo que hay un rechazo generalizado de la población hacia la policía por las graves violaciones a derechos humanos. Sin embargo, levantar la bandera de desaparecer a la policía en este momento va a tener efectos negativos respecto de la represión. ¿Por qué? Porque va a reforzar la lealtad de la Policía Nacional hacia el régimen Ortega Murillo, porque también, y esto no es lo importante, uno de los principales actores para esclarecer la verdad, quién ordenó quién, el tema de la cadena de mando, va a ser la misma Policía Nacional. Yo creo que mientras no tengamos una aproximación a la actuación de la policía y a la actuación de otros operadores de justicia y el aparato gubernamental, no podemos dar a priori, digamos, soluciones sobre este tema. Es decir, si bien Nicaragua ha vivido una dictadura durante los últimos 14 años, son los últimos 2 años donde ha notado un sensible deterioro institucional. Es decir, no sé hasta qué punto la policía, no es que quiero decir sea rescatable, sino pueda ser útil para el proceso de reconstrucción de la verdad. Y esto hay que manejarlo con mucho cuidado. Y finalmente, en el tema, ya para concluir sobre, les decía, en la reparación hay que ver primero el aspecto macro y normativo, en el sentido de revertir lo que ha hecho el régimen, promover otras iniciativas, que este sistema de registro de víctimas de atención inmediata diseñe planes de reparación integral. Pero por otro lado, tenemos que apostarle profundamente a el tema de la transformación de la víctima o la vocación transformadora en cuanto a la violación a derechos humanos. Es decir, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para estas, digamos, medidas de reparación? Aquí hay dos cosas básicas. Una que yo creo que por justicia hay que hacerlo, y es reforzar los mecanismos de lucha contra la corrupción, porque sin lugar a dudas en Nicaragua el régimen se ha enriquecido a partir del ejercicio del gobierno, y eso hay que perseguirlo como parte de la corrupción, y que parte de ese dinero que se logre recuperar sea destinado a esto. Pero eso no va a ser suficiente, y eso también puede tomar su tiempo. Otro mecanismo podría ser la creación de un fideicomiso público que cree, por así decirlo, algunas actividades de emprendimiento de las propias víctimas. ¿A qué voy con esto? Les pondré ejemplo. Imagínense, o les invito a imaginar, que creamos una marca de agua que puedan tener agencias de distribución, que esas agencias de distribución las puedan tener, estoy diciendo una idea al aire, ¿no? Las puedan tener estas víctimas de violaciones a derechos humanos, lo cual les permita tener un ingreso, pero ese fideicomiso y las ganancias que pueda generar globalmente esto, destinarse a un fondo de reparación. Pero entonces no solo, no se trata de darle dinero a la víctima, sino herramienta de subsistencia, de salir adelante. Por ejemplo, en Nicaragua no existen aplicaciones como Uber. Imaginemos que se adquiere una flotilla de vehículos y se desarrolla una aplicación donde la gente pueda solicitar transporte tipo Uber para movilizarse en Managua, un transporte seguro, y entonces los márgenes de ganancias que pueda ir generando eso puede ir destinado a ese fondo. Pero la idea de esto es que el nicaragüense promedio también pueda ser partícipe de la reparación a esos derechos humanos. Eso puede ser invitando pues a la creatividad, y lo dejo ahí, ¿no? Invitando a la creatividad, a la creatividad para justamente adoptar medidas de reparación que no generen una erogación para el Estado y que al mismo tiempo permitan devolverle la dignidad y la oportunidad de incorporación económica a todas las víctimas de violaciones a derechos humanos. Les puedo poner otros ejemplos en esta lógica, pero la idea sería que la sociedad nicaragüense participe dentro de estos procesos digamos, reparación, pero al mismo tiempo darle o devolverle la dignidad a las víctimas
que anda en un universo bastante amplio. Si vemos el último informe de la Comisión Interamericana presentado hace unos días, se habla de cerca de 2.000 personas que han sido privadas de la libertad en Nicaragua durante los últimos 2 años. Y esto solo hablamos de personas privadas de libertad. Imagínense los 100.000 que se documentó, los cerca de 100.000 que se han documentado que han tenido que salir al exilio. Imagínense ustedes los más de 300 muertos, imagínense ustedes las personas que han sido torturadas, etcétera, etcétera. Entonces hablamos de un universo muy grande el cual plantea un reto importante. Entonces, ¿qué es lo que quisiera concluir yo con estas ideas? Yo creo que aún puede ser un tanto prematuro. Es importante que tengamos los conceptos claros, pero puede ser un tanto prematuro porque la caída del régimen puede ser un tanto impredecible. ¿A qué quiero decir? Se aferra tanto al ejercicio del poder que así como no se esperaba lo de abril, su derrocamiento puede pasar de un momento a otro. Y en este sentido, las organizaciones de sociedad civil tenemos que tener un nivel de comunicación y coordinación importante para tener una línea de acción general que se implemente una vez que el régimen caiga. Yo quisiera creer que va a salir por la vía electoral, pero la verdad es que no hay certeza ni garantía de eso. No sabemos cómo va a salir el régimen. Y eso puede generar un vacío de poder y eso puede generar que lo que ideemos o visualicemos como un mecanismo de transición democrática se vea afectado. En ese sentido, hay que tener ciertos lineamientos generales y sobre todo hay que tratar de crear un nivel de incidencia política muy importante y muy fuerte sobre actores políticos o sobre las fuerzas políticas que aún existen en el país de cara a una eventual transición democrática, de manera que se mantengan dentro de los márgenes aceptables a los estándares internacionales de derechos humanos para implementar un mecanismo de justicia transicional. El mayor riesgo que corre Nicaragua en este momento desde su demanda de acceso a la justicia es que saliendo Ortega se instaure un gobierno que dé largas al tema de justicia y cree nuevos focos de violaciones a derechos humanos, porque no reparar las violaciones a derechos humanos que ha cometido el régimen convertiría a ese gobierno de transición en un nuevo violador a derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Uriel Pineda. La doctora María Luisa Costa tiene maestría en Derecho Comparado de la Universidad de Iowa y en Recursos Naturales y Medio Ambiente de la Universidad de Barcelona. Posgrado en Gestión, Administración Pública y Régimen de Autonomía de la Universidad Autónoma de Barcelona y abogada de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá. Ella es representante legal del pueblo indígena y afrodescendiente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso del Gran Canal Interoceánico por Nicaragua y en el caso de la comunidad mayagna contra el Estado de Nicaragua, que obliga a reconocer sus derechos territoriales. Miembro de la Comisión Técnica del Anteproyecto de la Ley 445, también sobre propiedad territorial de los pueblos indígenas. Profesora asociada de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana UCA y presidenta de la Academia de Ciencias de Nicaragua, actualmente en el exilio. Adelante, doctora María Luisa Costa, por favor. Sí, muchas gracias por la oportunidad de compartir esta mañana. Excelentes presentaciones. Quisiera que el anfitrión me permitiera compartir mi pantalla porque tengo una pequeña presentación, una corta presentación en PowerPoint. Host disabled participation screen sharing. No me deja el host. Un momentito. Ahorita le vamos a autorizar. Un segundo. Gracias. Listo. Adelante. Ok, perfecto. Ok. Bueno, yo les voy a hablar sobre las graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas Miskito y Mayagna de Nicaragua. La crisis sociopolítica y de derechos humanos iniciada en el 2018
Como han dicho nuestros antecesores y casi todos ustedes han mencionado y conocen bien, fue retratada por la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos, la Comisión Interamericana y el GIEI, nombrando sus informes como graves violaciones a los derechos humanos en el marco de las protestas sociales en Nicaragua y violaciones a los derechos humanos y abuso en el contexto de las protestas en Nicaragua. Durante ese tiempo hubo un par los primeros 2 o 3 meses hubo la muerte, ocurrieron el asesinato de 328 personas, de los cuales 24 eran niños, 2.000 heridos con lesiones permanentes, entre ellos 37 personas que perdieron uno o ambos ojos, 923 privaciones arbitrarias de libertad, secuestro, persecución, violación sexual y tortura, un número indeterminado aún de desaparecidos, y al final de 2019 teníamos 100.000 personas desplazadas o exiliadas. Sin embargo, en Nicaragua existe otra crisis, de graves violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas, Miskito y Mayangna, que ha sido y se ha mantenido bastante silenciosa. Esta crisis de derechos humanos se inició en el 2015 y entre el 2015 y el 2019 se reportaron 17 indígenas heridos, 44 secuestrados, violaciones sexuales, 40 muertes, medidas cautelares y provisionales han sido emitidas por la Corte y la Comisión Interamericana. El Estado de Nicaragua se encuentra en desacato por ambas, ¿verdad? No ha acatado ni las de la Comisión ni las de la Corte. Estos asesinatos se han perpetrado de manera violenta, en la que entre 20 y 200 colonos no armados con armas de guerra han atacado a estas comunidades en sus territorios, en sus asentamientos principales, dejando esta cantidad de muertos. Sin embargo, este año, y a pesar de la pandemia del COVID, en enero, en marzo, en julio, en septiembre, en octubre y en noviembre se han presentado ataques, dejando a 12 indígenas muertos, 10 desaparecidos, 5 heridos, uno de ellos parapléjico y el otro le amputaron una pierna, 2 secuestrados, una niña herida en el rostro y una niña secuestrada, para un total de 31 víctimas humanas, 26 casas quemadas. La vulneración, esto crea una vulneración, creando desplazamiento forzado, porque los colonos no les permiten acceso a sus territorios, a su agua, a sus ríos, a sus bosques, de los cuales estos pueblos indígenas derivan su subsistencia, de tal forma que han generado este desplazamiento forzado en total impunidad. Tenemos un mapa del área donde se han ocurrido, ¿verdad? Primero en las áreas Miskito del río Coco. Allí encontramos los primeros ataques entre 2015 y 2019, y ya que el pueblo Miskito es un pueblo transfronterizo, existe tanto en Honduras como en Nicaragua, y de manera ancestral, ¿verdad? Ellos son pueblos originarios, es un pueblo originario, y en el 1960, un diferendo en el Mocorón, Honduras y Nicaragua definieron la frontera en el río Coco, pero tenemos este pueblo indígena en ambos lados. Aquí también en el área de Bozaguas es donde se han generado los ataques este año en contra del pueblo Mayangna. Reportan los indígenas que aquí existe una mina de oro que parece ser la que ha generado este deseo por parte de colonos y no indígenas de apropiarse de ella, y aparece una nueva empresa, EMSA, que
pues como todo lo demás, tiene vínculos con gubernamentales y actúa en la total impunidad. Parece ser que es una de las razones, no la única, de los ataques. Sin embargo, una otra cuestión importante de señalar es que en esta área se dio lo que se llamó la Navidad Roja en 1982, donde en el primer gobierno de Daniel Ortega, muchos de las personas que tomaron parte en esto que se llamó un genocidio, aunque no fue suficientemente investigado y mucho menos aunque generó un caso de solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, este caso de la Navidad Roja también se realizó en esta área, ¿verdad? Y quedó eso en total impunidad, y mucha gente que todavía forma parte de la cúpula sandinista está viva y fue responsable en ese momento de esta situación. Como les decía, ¿verdad? Estas graves violaciones a los derechos humanos de estos pueblos se han generado desde 2015, aunque si lo comparamos con la situación de abril del 2018, nos damos cuenta que en un caso estamos ante la rebelión ciudadana pacífica motivada por cuestiones políticas, y mientras que en esta otra, en el caso de los miquitos, estamos ante pueblos de una vulnerabilidad histórica, en un aislamiento geográfico, causadas por el racismo, que genera una discriminación estructural, una exclusión de la cultura, de su lengua, debido al interés gubernamental de apoderarse de los recursos naturales. Se ha creado una política en Nicaragua de colonización interna, en una franca usurpación de los territorios tradicionales históricamente y titulados por el mismo Estado para estos pueblos. Los hechos y su respuesta ha sido desinformar, hostigar a las pocas organizaciones no gubernamentales y a los pocos periodistas que han divulgado la situación, y obviamente no responder, no acatar las medidas emitidas por la Comisión y la Corte Interamericana. En el caso de la situación generada en el 2018, ¿verdad? El Estado también lo niega, dice que fue un golpe de Estado, a pesar de que todos los informes de los organismos internacionales lo desmienten. La omisión, el Estado, ¿verdad? En el caso del 2018, se le ha señalado por que la Policía Nacional y grupos progubernamentales, acompañados de francotiradores, crearon durante la operación limpieza estos ataques a ciudadanos desarmados. Sin embargo, en el caso duró 2-3 meses, mientras que en este caso estamos ante una situación donde tiene ya 5 años en total impunidad. En total impunidad, no hay un solo colono o persona de ningún tipo presa o que haya sido sometida al sistema judicial por estos ataques criminales en contra de estos pueblos indígenas de la costa caribe. Según la normativa de protección de derechos humanos, los pueblos indígenas, ¿verdad? Estaríamos ante crímenes atroces, crímenes de lesa humanidad o incluso genocidio. Según la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, en su artículo 7.2, 8.1 y en el 42, los pueblos indígenas tienen el derecho colectivo a vivir en libertad y en paz y en seguridad como pueblos distintos, que no serán sometidos a ningún acto de genocidio, el derecho a no sufrir aislamiento forzado o a la destrucción de su cultura. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, en sus artículos
6 se establece, define estos crímenes, los crímenes atroces y el genocidio de la manera siguiente. Son ataques generalizados o sistemáticos contra una población civil con conocimiento de dicho ataque y a la persecución de un grupo o colectividad con identidad propia, fundada en motivaciones políticas, raciales, étnicas, culturales o religiosas. Se tendrá por genocidio estos actos perpetrados con la intención de la destrucción total o parcial de un grupo nacional, étnico, racial o religioso, cuando a estos pueblos se les depriva del acceso a sus recursos naturales, a los bosques, de los cuales derivan su existencia. Estamos generando su destrucción debido a matanzas de miembros del grupo, lesiones de grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo. Muchos de ellos me dicen, doctora, nosotros no sabemos qué comunidad va a ser atacada este día. Viven en una zozobra permanente, condiciones de existencia que hayan de acarrear la destrucción física total o parcial. Esa es en la que se encuentran estos pueblos desde hace 5 años. La obligación internacional de los estados deben investigar efectiva, independientemente e imparcialmente para establecer la verdad y asegurar la rendición de cuentas por las violaciones y los abusos cometidos, identificar, penalizar presuntas responsables y así garantizar la no repetición. Esa es la obligación internacional que Nicaragua ha estado violando en estas situaciones, al no proteger la integridad física y territorial de estos pueblos indígenas. La responsabilidad la obligación internacional de proteger establece que los estados deben actuar con la debida diligencia ante agentes estatales o no estatales, grupos armados y empresas privadas. Estamos en esa dolencia de la situación del 2018, cuando fue claramente la policía y grupos progubernamentales los que armados atacaron a los manifestantes. En este caso, tenemos grupos de colonos, entre 20 y 200 hombres, los que han atacado a las diferentes comunidades en diferentes momentos en estos tiempos, en estos 5 años, armados con armas de guerra, en contra de estas comunidades que son comunidades civiles desarmadas, y las empresas privadas, como el caso de esta empresa que está explotando el oro y está causando estos últimos ataques, según declaran los indígenas Mayagna, en el área de Bozaguas, es una área donde se encuentra la mina de oro. Entonces, no solamente el hecho de que sean actores estatales, sino actores no estatales, en la medida en que el Estado no previene, no investiga, no castiga y no repara a las comunidades en esta situación. La comunidad internacional en este vigilar, alertas tempranas a la comisión de crímenes atroces, como en el que estamos señalando, en cualquier parte del mundo. La Oficina del Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la Prevención del Genocidio y para la Responsabilidad de Proteger crea un marco de análisis para los crímenes atroces. Hemos aplicado el marco de análisis y llegamos a la conclusión de que estamos ante graves crímenes, graves violaciones a los derechos humanos de estos pueblos y probablemente ante genocidio. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Costa. El doctor Nelson Cortés es exfuncionario judicial, desempeñándose como coordinador regional de la Defensa Pública, formador de formadores de la Defensa Pública Penal, catedrático del Instituto de Altos Estudios Judiciales de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, miembro del Tribunal Evaluador de Tesis de Maestría del Instituto de Altos Estudios Judiciales, consultor dentro del proceso de reformas penales y procesales,
abogado litigante penal y defensor de derechos humanos. También está exiliado. Adelante, doctor. ¿Pudieran abrir el micrófono? Sí, ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Es un honor participar en este foro tan enriquecedor con tantas experiencias. Pues un poco de lo que hemos venido hablando, cada uno de su propia realidad, y lo han mencionado de forma diferente cada uno de los participantes. En el caso particular de Nicaragua, para que podamos llegar a la aplicación de una justicia transicional, tendríamos necesariamente que pasar por una reforma constitucional. Una reforma constitucional precisamente que permita alcanzar la finalidad última o primera de la justicia, que es el esclarecimiento de los hechos, así como el castigo a los responsables y el resarcimiento a las víctimas. ¿Qué es lo que sucede? Para poder alcanzar esta verdad, aún la verdad formal que se busca o que se construye dentro del proceso penal, aún dentro de cuando hablamos de delitos, de crímenes de lesa humanidad, el problema es que existen muchos obstáculos que son de difícil salvamento cuando toda la estructura encargada para el esclarecimiento de esos hechos, para la aplicación de la ley, para el castigo a los culpables, a los responsables de esas violaciones de derechos humanos, todo el organismo, toda la estructura, aún la legal, está protegida. Y esto nos hace pensar entonces en la necesidad no solo de una reforma constitucional, que sería el aspecto formal, sino una reforma estructural, esencial. Y cuando hablo de esto, tiene que ver precisamente con el cambio o la suspensión de actividades de las personas que actualmente están desempeñando esas funciones. Lo mencionaba antes Uriel, efectivamente, la Policía Nacional, el Ministerio Público, el mismo Poder Judicial, desde niveles de magistrados, jueces, o sea, que no solo vienen a obedecer de forma incondicional al régimen, a la dictadura Ortega Murillo, sino que además de forma abierta, de forma totalmente grotesca, justifican y declaman esa parcialidad, ese sometimiento al régimen. Entonces, ¿cómo se podría pensar siquiera en alcanzar una justicia formal dentro de un proceso donde las personas encargadas de tomar la decisión, los jueces, los magistrados, son fieles al régimen, son obedientes a la dictadura? O en un ministerio público que efectivamente viene a manipular las pruebas de cara a los intereses que representa, a los intereses que defiende. Y en este caso, ¿cuáles son? Precisamente lo del gobierno sandinista. Entonces, pero esto es un mal heredado realmente. Tenemos que pensar el origen de todo esto. En los 80 y posteriormente en la transición de gobierno en 1990, muchos de los cuadros de poder policial en el ejército y aún a nivel del poder judicial fueron repartidos literalmente entre esas personas, entre los fieles al régimen. ¿Buscando qué? Precisamente eso, poder tener una alternativa, una respuesta, una salida ante este tipo de situaciones, cubrirse las espaldas. Cuando nosotros hablamos o pensamos de la posibilidad del cambio de gobierno, nos encontramos con el mismo elemento. Continuarían los mismos jueces pro-sandinistas, continuarían los mismos fiscales, continuaría la misma policía. Y es cierto, sería muy difícil venir y cambiar a cada uno de esos representantes de un momento a otro y decirle, no, deja de ser funcionario. Es ahí donde viene la necesidad de la reforma constitucional. Si hablamos de crear una comisión de la verdad, si hablamos de crear y poner en funcionamiento un tribunal especial
donde se puedan investigar a fondo estos crímenes de lesa humanidad, recordemos que tenemos una primera limitante. Nuestra constitución política en Nicaragua prohíbe la creación de tribunales especiales, ¿ya? Entonces, es necesario, si bien es cierto, mantener hasta cierto punto ese precepto constitucional, hacer una salvedad en este periodo de transición donde se venga a crear esos tribunales especiales y de cierta manera, lo mencionaba también una de las participantes del grupo constitucional, del bloque constitucional de Venezuela, en cuanto a la suspensión en funciones de las personas que han tenido cierta participación de forma directa o indirecta, pero que ejercen cargos fundamentales. Recientemente, en el caso de Nicaragua, vemos, por ejemplo, la persona esta que fue declarada culpable de un homicidio imprudente cuando sacó un revólver sin tener autorización de portación de armas, disparó contra un ciudadano desarmado simplemente porque este ciudadano gritó "Viva Nicaragua libre". Y a eso el judicial le aplica una pena por un delito imprudente, por un homicidio culposo, y le aplica la suspensión de la pena. Ese tipo de actuaciones merece, al momento de entrar al proceso de justicia transicional, ese tipo de funcionarios, que hay muchos, merece la suspensión inmediata de sus funciones. Y entonces sí podemos empezar a pensar que las reformas formales, constitucionales, pensando en el efecto de irradiación, que una vez que se logre el cambio, la Constitución te permita aplicar leyes de naturaleza ordinaria para investigar, para procesar y alcanzar esa finalidad de justicia, pues entonces sí puedes tener el funcionamiento de esa reforma formal, pero vas a lograr ese objetivo material, no únicamente que se haya abierto un proceso o que se dicte una sentencia de esa naturaleza. Pero ese mismo problema lo tenemos también en aspectos fundamentales que sostienen a la dictadura. Por ejemplo, en la Constitución política también tenemos regulada la función del Ejército Nacional, que según las actuaciones del Ejército Nacional en el contexto de las protestas del 2018 y antes inclusive, cuando hemos visto casos como el de los niños asesinados en las montañas, en Matagalpa, y que fue a manos del ejército y al final no se lograron esclarecer, no se logró acceder a la justicia. Entonces, la reforma constitucional tiene que ser un punto de partida necesario para poder pensar en cualquier otro sistema de aplicación de justicia transicional. De tal manera que cuando nosotros podemos ver que efectivamente se va a dar ese cambio de régimen, ese cambio de gobierno, no podemos conformarnos únicamente con que otro gobierno, con que los candidatos diferentes a la dictadura vengan ahora a tratar de enmendar eso que se ha hecho, sino que es necesario realmente hacer un análisis específico, concreto, de cada una de esas circunstancias, de tal manera que cuando nosotros nos ponemos a pensar, por ejemplo, en un sistema de mediación o un sistema de esclarecimiento de hechos a través de la mediación, que efectivamente tiene que estar contemplado dentro de lo que es la justicia transicional, tenemos que también pensar que no podemos delegar esas funciones ni en los funcionarios que ya están, ni en funcionarios extranjeros, sino que tienen que ser propios, creados a través de una ley marco de transición constitucional que permita acceder a ese tipo de situaciones. De tal manera que cuando nosotros también ponemos a pensar que en Nicaragua hay muchos casos a ese cambio de gobierno, se ha creado ya una comisión de la verdad, que es la Comisión Porras. Entonces, formalmente, el gobierno puede decir, o la dictadura puede decir, bueno, es que yo estoy accediendo a esta exigencia. Otra de las cosas, lo peligroso de la existencia de leyes de amnistías. Ya se dio una primera ley de amnistía en el contexto de los hechos, de los crímenes cometidos en las protestas del año 2018. Pero luego tenemos que ver la derogación de esas leyes, los alcances que esas leyes han tenido, que ellos se han
protegido para el momento de darse el cambio, porque no podemos retrotraernos en el proceso. Y a nivel legal, a nivel penal, sí se establece la imprescriptibilidad de delitos de crímenes de lesa humanidad, que es lo que permitiría que continuáramos persiguiendo y enjuiciando ese tipo de procesos. Pero habría un conflicto, normativo cuando nos encontremos de eso. En conclusión, yo pienso que es necesario, desde cualquier perspectiva, antes de pensar en aplicar otros mecanismos de justicia transicional, pensar y ya tener preparado precisamente cuál es la fórmula de las reformas constitucionales. En ese aspecto, esos bloqueos que impedirían acceder a la justicia, la suspensión de la jurisdicción ordinaria y la creación a través de la norma constitucional de tribunales especiales para la investigación, persecución y sanción de los crímenes de lesa humanidad, es algo que tiene que incorporarse de una manera esencial, de una manera primordial dentro del proceso de transición en el caso de Nicaragua. Esa es una de las propuestas que yo considero importante. Muchas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias, doctor Nelson Cortés. Tengo ahora el placer de presentar, vamos a pasar a las conclusiones. Con el doctor Danilo Martínez. El doctor Danilo Martínez es abogado y notario público de Nicaragua, con especialidad en Derecho Penal, Laboral y de Familia. Tiene 15 años de docencia universitaria en enseñanza de Derecho. Es presidente de ADANIC, Asociación Democrática de Abogados de Nicaragua, coordinador del MUD y miembro del directorio de Iniciativa por el Cambio. Adelante, doctor, bienvenido. Muchísimas gracias, Anita, por esa presentación. No hay duda que la justicia transicional se ha consolidado como un campo nuevo del derecho. Surgió por la necesidad de proponer herramientas y medidas jurídicas que vinieran a satisfacer el déficit de justicia en los periodos de transición sin exacerbar problemas de inestabilidad política. Pero este enfoque ha cambiado notablemente a lo largo de estos años, cuando se ha consolidado como un tema de obligado estudio, por cuanto las transiciones políticas hacia la democracia exigen contar con especialistas del tema, con instituciones y con experiencias acumuladas, como en efecto cuenta este campo del derecho llamado justicia transicional. Agradecemos las brillantes ponencias de los expositores. Cada uno ha brindado ideas, sugerido soluciones, citado experiencias de justicia transicional. Con toda seguridad debemos seguir rumiando estos temas a fin de prepararnos para una inminente transición política en Nicaragua. Por supuesto que la justicia transicional debemos entenderla como el conjunto de medidas y reformas políticas que deben implementarse para promover una verdadera justicia para las víctimas de masivos abusos y violaciones de derechos humanos. De estas ponencias podemos resumir que la justicia transicional contiene componentes esenciales, como, primero, el reconocimiento de las víctimas, logrando el acceso precisamente de las víctimas hacia la justicia, que bien lo mencionaba la doctora Sosa de Venezuela. Igualmente, el castigo de los culpables. No puede concebirse la justicia transicional si no logramos que cada uno de los autores de esos crímenes horrendos pague con penas corporales cada uno de sus desafueros, cada uno de sus delitos. La reparación de los daños materiales y morales es otro componente esencial de la justicia transicional. Pero aquí queda un ambiente también a discutir, y es que si esa reparación va a ser financiada
por el erario escuálido del Estado de Nicaragua o debe ser financiado con el patrimonio de cada uno de los victimarios, es decir, de los declarados culpables, sobre todo tomando en cuenta que quien es responsable penalmente lo es también civilmente. Y por lo tanto, ¿verdad? La justicia penal engloba la necesidad no solo de castigar con cárcel, sino que también responda el culpable con sus haberes, con su patrimonio, por los daños causados. Y esto se facilita. ¿Por qué? En la normativa penal nicaragüense, inclusive en nuestro Código Penal, existe la posibilidad de acceder a la justicia civil en sede penal. Esta es una novedad que tiene nuestro Código Penal, ¿verdad? Para lo cual da 1 año de periodo para acceder a la justicia civil desde sede penal. Esto quiere decir que el juez penal, el juez de lo penal, puede conocer de las demandas de indemnizaciones por daños y perjuicios. De tal forma que, en mi modesta opinión, debemos de aspirar a que el resarcimiento del daño y perjuicios causados a las víctimas de estos abusos masivos de derechos humanos recaiga sobre el patrimonio de los victimarios, de los violadores de derechos humanos, y no sobre el erario público de la nación. También el otro componente, ¿verdad? Aquí señalado es la reconstrucción de la verdad. Ya lo decía recientemente el doctor Cortés, ¿verdad? El proceso penal llega a una verdad formal, ¿verdad? A una verdad jurídica que ya llega a ser inamovible, inatacable, inexpugnable y que pasa en autoridad de cosa juzgada, de tal manera que el proceso penal debe entenderse como la reconstrucción de una verdad histórica de lo que ocurrió entre el victimario y la víctima, porque solamente el victimario y la víctima saben la verdad absoluta de lo que sucedió en ese momento en los hechos. Lo que hace el proceso penal es venir a reconstruirlo con las pruebas aportadas por cada una de las partes en el desarrollo del juicio. Entonces, por supuesto que esta reconstrucción de la verdad debe entenderse no solamente a través de una comisión especial, ¿verdad?, que venga a recopilar y documentar todo lo sucedido, sino que también, además de antes, debe hacerse post, después de los juicios penales. Hay que auxiliarse de todos esos recursos para reconstruir, ¿verdad?, la verdad histórica, la verdad que ocurrió en este periodo que yo califico como el periodo de Robespierre, el periodo de terror de los 10 años de Robespierre después de la Revolución Francesa. Finalmente, el componente de las reformas institucionales, por supuesto, y aquí todos han coincidido, todos los ponentes han coincidido en la necesidad de las reformas políticas, ¿verdad?, que deben de ir acompañadas del trabajo de la justicia transicional, con el objetivo no solamente de alcanzar una verdadera justicia para las víctimas, sino también para lograr la no repetición de este periodo que ha significado un lago de sangre y de horror para Nicaragua. Así que, como los fines últimos de la justicia transicional son alcanzar la justicia, recuperar la confianza cívica, la afirmación de las normas democráticas y la vigencia plena del Estado de Derecho, de esta exposición y de estas intervenciones, la justicia transicional debe tener sus propias particularidades en cada país. Y en el caso de Nicaragua, depende de 2 circunstancias fundamentales. Si la transición política es controlada por el dictador a través de un proceso electoral, será una quimera. Mis estimados y queridos amigos, sencillamente será una quimera. ¿Por qué? Ya lo decía el doctor Cortés y lo decía el doctor Pineda, ¿verdad?, y otros que me antecedieron. Precisamente estamos hablando de que quedan las mismas instituciones y con esos mismos operadores, con esos mismos jueces y con esos mismos magistrados, será una ilusión óptica poder alcanzar una justicia. 2, si la transición política la controla la oposición, debemos trabajar y luchar por un modelo de justicia transicional que asegure principalmente 3 cosas: el castigo de los violadores de derechos humanos y de quienes lo permitieron. Oigan bien, ¿por qué? Porque el soldado, el policía, podría alegar, dijéramos, obediencia debida,
que fácilmente se destruye, porque estamos hablando de normas constitucionales que se han sido violentadas. Pero los jueces, los magistrados, señores, ¿qué pueden alegar? ¿Podrían alegar obediencia debida al dictador? Por supuesto que no. Tan culpables son los que han perpetrado los crímenes como quienes lo han permitido. Por lo tanto, la paz y la estabilidad y la recuperación de la democracia en Nicaragua pasa necesariamente por anular esos poderes del Estado. Y es la propuesta que está haciendo Iniciativa por el Cambio. Segundo, la reparación de los daños materiales y morales de las víctimas. Y tercero, la no repetición de estos momentos terribles que le ha tocado vivir a Nicaragua. Para lo cual, la justicia transicional debe auxiliarse en lo positivo y pertinente también de la justicia retributiva, puesto que si no logramos que haya justicia para las víctimas en esta transición, habremos fallado y la impunidad se habrá salido con la suya. Por eso, aplaudo, valoro y agradezco en nombre de Iniciativa por el Cambio todos los aportes de los expositores a estos temas tan sensibles para el restablecimiento de la paz y la democracia en nuestros países. Exalto el lema de nuestros hermanos venezolanos: ni impunidad ni venganza. Pero yo le sumaría, en el caso de Nicaragua, justicia para las víctimas de la dictadura. Porque si no logramos la justicia, señores, no vamos a consolidar la paz social en nuestro querido país. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doctor Martínez, y gracias por todos los expositores. Vamos a pasar al periodo de preguntas y respuestas. Para que por favor escriban en el chat las preguntas que tengan. Habíamos anunciado la presentación del invitado especial Blas Jesús. Si quisiera o si pudiera abrirles el micrófono para que él haga su pregunta, para darle la oportunidad de que haga su comentario y su pregunta al señor Blas Jesús. Si le pueden abrir el micrófono. Sí, buenas tardes. Creo que se oye, ¿no? Muy buenas tardes, excelente. Buenas tardes desde España, buenos días allí, ¿no? Creo, por la hora en América. Es un placer estar aquí, muchas gracias por haberme invitado a poder participar. Tengo una relación con muchos compañeros del Grupo Iberoamericano de Justicia Internacional, veo a Ana Margarita, a Edgar, a otros más compañeros y además a personas muy queridas que son referentes, como el doctor Román Burke en el bloque constitucional de Venezuela, en el capítulo de España, y también a mi compañero Víctor Rodríguez. Bueno, saludo a todos y a todas las demás personas que están aquí y han intervenido. De verdad es un honor estar con ustedes, compañeros, en esta lucha, cada uno en distintos sitios, en distintos puestos, trabajando, como aquí en esta lucha por la justicia, la libertad y la democracia frente a estas dictaduras tiránicas. Les felicito por esta iniciativa y solo quiero hacer un comentario. Los patrones de comportamiento en la persecución del pueblo, en la represión, en la gravísima violación de derechos humanos, en la comisión de crímenes de lesa humanidad, como decía, en la ejecución de esos crímenes de lesa humanidad, como decía, los patrones de comportamiento son muy, muy similares en Venezuela y en Nicaragua. Bueno, no en vano diría, y permítanme esta reflexión, no en vano tienen el mismo inspirador e inductor que es el régimen cubano. Por esta razón, creo que es esencial abrir caminos comunes y estrategias comunes en esta lucha por todos los que buscamos la justicia, la libertad y la democracia en Venezuela y en Nicaragua. Por eso creo que es muy importante y les felicito este foro conjunto Venezuela y Nicaragua, y creo y les animo a que sean muchos más y que ese camino común, en ese camino común, como se dijo al principio por el embajador, vayamos todos de la mano para conseguir finalmente el anhelado deseo, y espero y deseamos que sea pronto, deseo de que haya una democracia, haya libertad y por supuesto haya justicia en Nicaragua y en Venezuela.
Muchas gracias. Muchísimas gracias por su comentario. Teníamos ahora queríamos dar la palabra a la señora Susana Marley, mejor conocida como Mama Grande. Señora Marley, Susana, si le pueden abrir el micrófono, si pudiera proceder, abrir su micrófono para hacer su intervención, su comentario, su pregunta. Otra de nuestras invitadas especiales. Señora Susana Marley. Tal vez mientras nos comunicamos con ella. La doctora Cecilia pidió ahí en el chat la palabra para hacer un comentario. La doctora. Ok, doctora Sosa, por favor, si le abran el micrófono, y después el doctor Miguel Ángel Martín también estaba pidiendo la palabra para hacer un comentario. Doctora Sosa, adelante. Bueno, primero quiero felicitarnos por este encuentro. Creo que ha sido sumamente provechoso para todos, las exposiciones también de todos los invitados por parte de Nicaragua me han parecido de mucha altura, de mucho conocimiento de su realidad. Yo quería hacer una diferencia bastante fuerte apoyando el tema constitucional. Creo que uno de los participantes hizo un énfasis en que la Constitución nicaragüense tenía demasiadas trabas para luchar por el restablecimiento de su vigencia, que es la diferencia con el caso venezolano. En el caso venezolano, nosotros consideramos que la lucha que damos es por restablecer la vigencia de una constitución que es democrática. Que si bien tiene sus pequeños ganchos, vamos a llamarlo así, de tiranía, son relativamente menores que los que tienen ustedes en la Constitución. Cuando uno lee la Constitución de ustedes, me da la impresión, y me disculpan, pero la palabra ciudadano casi que no la encontré por ninguna parte. Es decir, ustedes son Estado, Nicaragua, nicaragüense y pueblo. Pero la palabra ciudadano, que significa la incorporación a una condición de ejercicio de derechos de todos por igual, inclusive por igual y con ciertas características adicionales para ciertos sectores como los indígenas, que deberían, digamos, tener esa doble condición, está faltando. Ustedes tampoco tienen en la Constitución un mecanismo que los pueda llevar a una etapa de transición. Es decir, no hay un gancho que yo pudiera utilizar para decir, bueno, vamos a luchar por una transición en Nicaragua. Lo puedo hacer como bandera, pero mi fundamento constitucional en relación a la comunidad internacional se nos quedaría un poco fallo. En cambio, en el caso venezolano, nosotros vamos por un artículo expreso de la Constitución que nos dice que una autoridad, en este caso la Asamblea Nacional Legítima, o cualquier persona que no tenga autoridad, está obligado a restablecer la vigencia de la Constitución. Entonces, el uso de ese artículo es el que ha permitido que tengamos un estatuto para la transición, independientemente de las dificultades para llegar a esa etapa de salir del usurpador. Digo esto porque pareciera, más allá del tema de la justicia transicional, que en ambos casos tenemos que prepararnos para que se instaure, y
y que la justicia transicional en el caso venezolano está dentro del contexto del Estatuto para la Transición, me da la impresión que el énfasis en sacar los amarres de la Constitución nicaragüense es una prioridad fundamental para avanzar en una bandera que unifique la lucha por la democracia verdadera, porque ustedes y nosotros tienen el mismo problema, que yo digo que soy democrático, pero en realidad no soy democrático. Tengo una constitución, pero en realidad no está vigente. Tengo poderes, pero en realidad son unos poderes controlados. Tengo todos los derechos habidos y por haber, pero son unos derechos que no están garantizados. Entonces, en realidad, el freno está en que es una constitución que comparada con la del 99 de Venezuela, es mucho más cubana, es mucho más, ¿cómo les digo? Es como más amarrada en diferentes puntos que inmovilizan de alguna manera la población en la obtención de la vigencia de la misma. Quería hacer ese comentario porque de verdad no recuerdo el nombre de quien intervino, que fue el único que tocó el tema constitucional, pero ahí hay un problema que no se puede dejar de atacar. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Sosa, por su comentario tan acertado y tan bienvenido. El doctor Miguel Ángel Martín también quería hacer un comentario y veo que el doctor López Valdizón también está pidiendo la palabra. Así que Miguel Ángel Martín, por favor, si pueden abrirle el micrófono para que... Gracias. Es muy breve. Coincido con la doctora Sosa de que esta reunión, este meeting ha sido bien fructífero porque se han dicho cosas interesantes. Yo quiero rescatar 3 cosas que han ocurrido aquí, que se han conversado, pero quiero aterrizarlas de una manera que lo anotemos, ¿no? Yo creo que la doctora Sosa en su primera intervención nos señala algo que es interesante. Y es que tenemos que construir de alguna manera que los ciudadanos tengan conciencia de la importancia de la justicia para que exista estabilidad en la democracia que queremos construir. Porque la justicia está entendida no solo en los tribunales, como decía la doctora Sosa, también está en los órganos de seguridad, está en todas las dependencias del Estado. Y yo creo que esto solo lo podemos lograr si nosotros presionamos a nuestras sociedades que la justicia se convierta en una política de Estado y que no sea solamente para abogados, sino que realmente esté dirigida a la gente, al ciudadano. Y esto es algo que debemos, en mi opinión, hacer mucho empeño y que elogio mucho que sea mi querida profesora que lo haya mencionado. También hay un segundo punto que quiero resaltar y que también fue conversado a la luz de la exposición de Milagros Betancourt, de Harold Rocha y de Uriel Pineda. Es el tema de la reparación, es el tema de la reconciliación. Yo creo que en nuestros países, porque conozco un poco lo que ha ocurrido en Nicaragua por ustedes mismos que me lo han informado, en nuestros países se ha requebrajado el tejido social por la crisis o el conflicto que hemos tenido. No significa que nuestros países están divididos, pero sí el tejido social está requebrajado porque, como lo decía el doctor Román, las violaciones de derechos humanos han sido masivas. Hay un desplazamiento forzado de personas, o sea, el exilio en nuestros países, el de ustedes tiene más años, pero es un exilio duro que ha separado a las familias venezolanas y nicaragüenses. Por lo tanto, yo creo que nosotros tenemos que trabajar la justicia transicional comenzando con la base filosófica de la justicia transicional que nosotros queremos construir. Y el tema de la Comisión de la Verdad. Yo soy de la opinión de que a lo mejor vamos a tener que crear una Comisión Nacional de Justicia Transicional en nuestros países.
para que, conformada con personas que verdaderamente tengan la reserva moral y tengan la reserva profesional para manejar este tema. Y que esta comisión nacional permita recoger la posibilidad de un texto legal aprobado en nuestros congresos, donde se decrete una emergencia de la justicia transicional para poder determinar cómo es la forma que nosotros vamos a ejecutar la justicia transicional en cada uno de nuestros países. Bueno, y con eso termino mi comentario. Muchas gracias, doctor Martín. Tomamos nota. Traté de recogerlo ahí en el grupo, en el chat, para que otros puedan ayudarme a ver cómo corregir lo que me hizo falta. Pero sí había notado que el doctor López Valdizón estaba pidiendo intervención, así que igual él puede abrir ya creo que tiene abierto su micrófono, así que adelante. Gracias, Roberto. En primer lugar, felicitarnos por este magnífico foro. Creo que ha dado, como siempre, muchos elementos de acción y precisamente en esa parte quiero intervenir. El doctor Miguel Ángel Martín en su exposición inicial dejó una frase que me sacudió, como podríamos decir en términos populares: democracia desprevenida. La democracia latinoamericana ha estado desprevenida, y yo no diría desprevenida solamente, sino adormecida, porque tenemos un grupo IDEA que está conformado por expresidentes latinoamericanos que guardan un silencio total ante el embate de un foro de Sao Paulo, por ejemplo, ¿verdad? O ante el embate de la izquierda latinoamericana. Y me parece que nosotros como ciudadanos democráticos tenemos que llenar ese vacío. Y yo quiero proponer aquí la conformación del Grupo Latinoamericano por la Democracia, y que sea Venezuela y Nicaragua los que iniciemos precisamente ese grupo y comenzar a conformar personas democráticas del resto de los países para hacerle frente ante ese embate de la izquierda populista, de la izquierda que promueve dictadura, y que nosotros alcemos la voz por los pueblos, porque si los expresidentes están dormidos, que sigan durmiendo. Nosotros vamos a despertar, queremos despertar esa acción de los demócratas en defensa de la democracia para que no perdamos totalmente los espacios. Yo actualmente resido en Costa Rica, en mi segundo exilio, y veo aquí con preocupación también cómo el país se duerme ante un embate de populismo, y en Estados Unidos ya no digamos, ya entraron a los Estados Unidos. Entonces, formemos el Grupo Latinoamericano por la Democracia y demos el ejemplo. Quizás el bloque constitucional unido con Iniciativa por el Cambio y quienes se quieran sumar, podemos sembrar esa semilla que estoy seguro estará sembrada en tierra fértil y con suficientes agricultores expertos que pronto podamos cosechar. Y en segundo lugar, yo soy médico, no soy abogado, pero entiendo que el sistema judicial nicaragüense, al igual que el sistema judicial venezolano, son declarados incompetentes para ejercer la justicia transicional en los momentos actuales, porque son parte del sistema represivo de la dictadura. Por lo tanto, tenemos que hacer uso de la justicia universal y de algunos espacios que tenemos ya disponibles. Me refiero a los espacios que da la NICA Act y la ley Magnitsky para poder presentar denuncias, acusaciones en tribunales de los Estados Unidos. Y creo que es importante ya dar ese paso a la acción, ya dejar la parte académica, la parte, teórica, y pasemos a la acción ya presentando y formemos equipos de trabajo también. Tenemos suficientes juristas de altísimo nivel, de alto quilataje, para que, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la Asociación Nicaragüense por Derechos Humanos tiene registrado, documentado más de 7,000 casos de violaciones a los derechos humanos. Imagínense presentar 7,000 denuncias, ya sea en los tribunales de Costa Rica o en los tribunales de Estados Unidos, contra los quienes han cometido actos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, los invito y los estimulo, los motivo a que pasemos a la acción, y ya tenemos elementos suficientes para comenzar a trabajar en esta parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor López
Valdizón, me parece fabulosa la iniciativa y varios en el chat estaban secundándolo. Sí haría la anotación de, creo que en una de las exposiciones hicieron la diferencia entre la democracia política y la democracia basada en la justicia. Así que ese grupo latinoamericano por la democracia, yo siempre le agregaría la colita y la justicia, que casualmente sería el punto de partida de este grupo. Pero si me ayudan en ver quién más estaba levantando la manito, si no pudiéramos proceder. Mama Grande. Correcto. Adelante, Susana Marley. Gracias. Buenos días, mis hermanos, todos en este foro. Grandiosa exposición he escuchado para poder compartir en mi lengua materna con mis hermanos en la costa atlántica, Nación Mosquitia. Un saludo especial a todos los expositores excelentes. He escuchado con atención la exposición de la doctora Costa y ha sido muy excelente. Mis saludos. Quiero que te comuniques conmigo cuando estás en Nicaragua. Yo sí quiero decir como madre de los pueblos originarios de la Nación Mosquitia, como madre misquita, como madre de los hermanos caídos en defensa de sus derechos humanos, su tierra, por la paz y la democracia. Hermanos, ayúdanos a elevar la voz de los pueblos originarios que han sido y está siendo maltratado con la usurpación de sus tierras y por defender, por elevar la voz han sido asesinados, que no quede impune. Porque este sistema ha sido un sistema de gobierno corrupto, sordo, mudo, ciego. Cuando los pueblos originarios Miskitumayagna reclaman sus derechos que vienen desde nuestros ancestros hasta el día de hoy, que son nuestras tierras, ríos, lagos, bosques, la minería. Dios nos ha dado a cada nación, nos ha dado riqueza, nos ha dado tierra para vivirla, para cuidarla y protegerla. Nosotros nos han empobrecido. Hemos quedado en una categoría de mendigo. Y ustedes, hermanos de las leyes, que conocen las leyes, porque yo no soy abogado, soy socióloga de mi pueblo, que nos regrese todo el oro que nos han robado para poder construir nuestras casas, nuestras viviendas, nuestros animales, nuestros bosques. Hay que volver a vivir como gente, porque somos seres humanos, no somos animales. Todo lo que nos han robado, que nos devuelva para poder establecer nuestra vivienda. Porque ahorita mismo nuestros hermanos, con el paso del huracán Eta y Iota, tenemos que mendigar. Y hay territorios usurpados como Huanquituy, Tasbarraya, Francia Sirpe, Wisconsin, Tasbarraya. Todos estos territorios, Santa Clara, no han dado ni siquiera un pliego de zinc, ni siquiera granos básicos. Y ahora el territorio Lilamni, territorio Liaubra, son territorios usurpados. Son más de 60 comunidades que no han recibido nada. Y yo me pregunto, y ustedes pregúntense también, hermanos de las leyes, si el pueblo indígena viene pidiendo apoyo, solidaridad, democracia, justicia, libertad, y no nos han escuchado. Sí sabemos que
muchos gobiernos en Nicaragua en turno han sido sordos, ciegos, mudos y que han usado nuestras tierras solamente para fines de explotación. Pero el que ha hecho crímenes de lesa humanidad y genocidio ha sido este gobierno, este dictador. Y nosotros queremos, como pueblo originario, exigirle y exigimos la libertad de la nación mosquitia. Si es que no nos da respuesta, la Iniciativa por el Cambio tiene que escribir algo y publicar qué va a hacer con los derechos de los pueblos indígenas, con este gobierno de transición, con esta justicia de transición. ¿Qué van a hacer por nuestra nación? Tenemos gente que han sido desplazados en Honduras. Tenemos gente desplazada fuera de Nicaragua, en otros países exiliados, que son nuestros hermanos misquitos. Entonces, nuestra exigencia está vigente. Nuestra exigencia, vamos a exigir más. Con esto no quiero decir, hermanos, otra cosa más que la restitución de nuestros derechos humanos como nación mosquitia, porque somos nación mosquitia, la costa atlántica, y para todos los habitantes de la nación mosquitia. Entonces, hermanos, el tema queda en los oídos de ustedes. Hay que pronunciar por los pueblos originarios porque no tenemos voz ni aquí adentro ni afuera. Ustedes saben cómo está el nivel de persecución. Miércoles pasado me asediaron, pero voy a seguir protestando, voy a seguir denunciando los derechos de los pueblos indígenas, los derechos de los pueblos oprimidos a nivel de Nicaragua. Exigimos democracia, libertad, justicia, la libertad de nuestros presos políticos como libertad de nuestras tierras indígenas, porque después del paso del huracán queremos sembrar para poder cosechar y cosechar con excedente para ayudar a nuestras familias. En eso, todo estos temas, por mínimo que sea, este es un derecho, una justicia que se pide el pueblo. Mis saludos, mis abrazos a todos nuestros hermanos, hermanas, excelente. Yo escuché muy bien toda la exposición. Les felicito, Dios les bendiga grandemente. Muchísimas gracias, Mamá Grande, por acompañarnos en este foro tan importante, que sin usted no hubiera sido lo mismo. Gracias al doctor Duque por proponer en el grupo que pasemos a un convenio de cooperación institucional, y a Martina Porta, que está pidiendo la palabra. Tiene 2 minutos, por favor, para que pasemos. Hay como 5 o 6 preguntas, sobre todo para el grupo venezolano, que quisiéramos compartir. Adelante, Martina, 2 minutos. Sí, buenos días, Roberto, y a todos. Muchas felicidades por este enriquecedor conversatorio, y un saludo a todos los hermanos venezolanos y a los especialistas en leyes que han muy, por decir así, constructivamente compartido sus conocimientos. Tengo problemas con mi cámara, por eso no comparto video ahorita. Mi punto de vista es de que recordemos a este personaje Hubert en la historia de los Estados Unidos, que inició el FBI cuando nadie encontraba cómo hacer esas leyes que detuvieran la impunidad que había de criminales oficiales, ¿verdad? Eso fue a nivel de un país. Ahora nosotros, los que queremos la democracia, tanto en Venezuela como en Nicaragua, tenemos la oportunidad de fortalecer esos organismos internacionales y agilizar esos mecanismos que están demasiado lentos y burocráticos para ejercer esa justicia que tanto piden las víctimas. Y por otro lado, quería preguntarle a los hermanos de Venezuela cómo va el proceso del R2P, que si hay alguna posibilidad de mediación, por ejemplo, para Nicaragua, hacerlo a través de Costa Rica y de otro país, y que un llamado pues a todas las organizaciones que tengamos lista esa autoridad o gobierno de transición, que lo que menos importa es cómo se llame, sino que lo tengamos listo con personas honestas
porque si no se pueden adelantar otros intereses que no están por el verdadero cambio y la justicia en Nicaragua para las víctimas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Martina, por tu participación. Mientras ordeno las preguntas aquí, ¿alguien quisiera tomar la palabra y responder a la pregunta de Martina sobre la responsabilidad de proteger? Perdón, yo creo que Víctor Cedeño es el ideal para responder esta pregunta, don Víctor. Gracias. Habría que abrirle el micrófono, Gustavo, por favor, a Víctor. Sí, buenas, muchas gracias. Bueno, quisiera decir tantas cosas en estos minutos. Realmente exitoso este encuentro, y creo que una de las cuestiones más importantes que hemos destacado acá es que tenemos que seguir trabajando, debemos constituir grupos de trabajo para tratar temas específicos, porque son dos realidades indudablemente distintas, pero con elementos comunes sumamente claros, y debemos, la idea de constituir incluso un grupo para la defensa de la democracia, para atacar o enfrentar las amenazas globales a la democracia, es uno de los aspectos importantes. Lo que respecta al tema de la responsabilidad para proteger, ya como el doctor Miguel Ángel nos lo ha dicho, él conoce muy bien este tema, es un principio, es una doctrina que está surgiendo en este momento, no es una norma de derecho internacional. Estamos insistiendo en fortalecer esa doctrina de manera que la comunidad internacional pueda en algún momento intervenir, que no quiere decir militarmente, sino intervenir, presionar, ejercer presión sobre los gobiernos que violan los derechos humanos en forma masiva, en forma que cometen atrocidades como los nuestros, porque tenemos situación de gravedad de los derechos humanos, de violación grave de los derechos humanos en forma sistemática, y alguien tiene que, en algún momento, y ese es el aspecto internacional que nos llama la atención siempre, o sea, no es un problema de Nicaragua, no es un problema de Venezuela, es un problema de la comunidad internacional, es un problema de todos. No podemos dejar que los derechos humanos sean solamente de nosotros y para nosotros y resolverlos nosotros. Es un problema de la comunidad internacional que tiene una responsabilidad, y de allí la idea de que efectivamente se puede aplicar en algún momento el principio de la responsabilidad de proteger la comunidad internacional en su conjunto, los órganos internacionales, el Consejo de Seguridad, la Corte Penal, todas las instituciones internacionales tienen el deber de proteger, de actuar para proteger. Hay diversos, el concepto es amplio, hay diversas formas de aplicarlo, pero en todo caso lo importante es la responsabilidad que tiene la comunidad internacional de proteger a las poblaciones como las nuestras, que están siendo sometidas por unos gobiernos arbitrarios que violan todos los derechos humanos, que claramente cometen crímenes de lesa humanidad, que tendrán que ser considerados, y esos son otros temas de los que hemos hablado acá, por órganos nacionales penales, por órganos nacionales de constitución híbrida, por órganos, por la misma jurisdicción universal, por la aplicación de la justicia penal internacional a través de la Corte, es decir, de cualquier manera, pero erradiquemos la impunidad, castiguemos a los que tienen que ser castigados, porque esa es la aplicación de la justicia, es uno de los pasos importantes para avanzar en la reconciliación, la paz, la recuperación de la democracia y de las instituciones. Gracias. Muchísimas gracias, Víctor. Aquí hay dos preguntas que creo que son las mismas, así que voy a proceder a leerlas al mismo tiempo. ¿Cómo aplicamos la justicia mientras están los regímenes en el poder? ¿Cómo castigar ese de que el que no vota no come, que dijo Diosdado Cabello? Igual decía otra pregunta, que si se debe esperar que haya un nuevo gobierno para iniciar a operar la justicia transicional, o es un proceso que puede iniciar para coadyuvar en desmontar el régimen. Ahí igual me ayudan. Sí, yo creo que esas preguntas son para quien las quiera tomar, ¿verdad? De parte del grupo venezolano o nicaragüense.
Correcto. No, pero este tema es más enfocado en Venezuela, entonces los venezolanos. Bueno, yo puedo responder rápidamente. A ver, en este momento la situación de la justicia, bueno, todos sabemos, incluso está Miguel Ángel acá, que tenemos el Tribunal Supremo Legítimo en el exilio. Es muy complejo el tema de la justicia y es muy difícil hacer justicia. De manera de que más bien lo que estamos trabajando y en lo que todos debemos apoyar es en este proceso de diseñar la forma en que vamos a reinstitucionalizar la justicia tal como lo señaló la doctora Sosa. En cuanto a si podemos avanzar en aplicar la justicia transicional en este momento, tampoco es sencillo. Lo que sí podemos es comenzar a concientizar a la gente para que la gente esté clara de que a medida que vayamos avanzando en un proceso de transición y efectivamente se produzca el cambio político, podamos garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la justicia, que se determinen las responsabilidades y que se castigue a los culpables. Además de para mí que es el elemento esencial, que es el reconocimiento y la reparación a las víctimas. Porque siempre hablamos de reparar y de reparación, pero tenemos que partir del hecho de que las víctimas tienen que ser reconocidas en primer lugar por ellas mismas, porque hay muchas personas que no sienten que no son víctimas, porque a lo mejor la violación de derechos humanos de la que fueron objeto es pequeña o no es comparable con una ejecución extrajudicial o no es similar a una desaparición forzada, pero al final del cuento es también víctima de una violación de derechos humanos. De manera de que estamos metidos en un problema importante, porque tanto en el caso de ustedes como en el nuestro, el régimen tiene cooptado todos los poderes y ejerce un control político extraordinario frente a ellos. Y lo que nos queda a quienes estamos trabajando en eso es empezar a seguir avanzando, al menos aquí en Venezuela, que como yo les comentaba al inicio, ya tenemos más de 2 años, en tener todo listo, en ir avanzando, en que la gente tome conciencia, en que la gente no sienta de que efectivamente es parte de ese proceso y que nos permita ponerlo en práctica de la manera casi simultánea de cuando se produzca el cambio político. Muchísimas gracias, doctora Betancur. Había otra pregunta para usted que voy a proceder a leerla y después darle la palabra a Ova Rodrigo Navarrete, que representante de uno de los grupos de víctimas. Pero la pregunta para la doctora Betancur decía que usualmente las Fuerzas Armadas tienen sus propios códigos penales. ¿Cómo se plantea la justicia ante los crímenes cometidos por los militares, fuerzas policiales y paramilitares? Bueno, es que en el marco de la justicia transicional, que es una justicia especial, es un fuero distinto. Y ahí tenemos que diferenciar dos cosas, lo que son las violaciones masivas de los derechos humanos, en el cual la responsabilidad fundamentalmente va a recaer en el Estado. Pero cuando esa violación masiva lleva las características que implican un crimen de lesa humanidad, efectivamente hay que identificar a los perpetradores de eso. Y probablemente muchos, en el caso de Venezuela en particular, muchos de esos perpetradores serán oficiales de la Fuerza Armada, serán oficiales policiales. De hecho, si leemos tanto el informe de la misión de verificación de los hechos del Consejo de Derechos Humanos y el informe, incluso el más reciente, del panel de expertos convocado por la OEA, ahí están identificados los perpetradores con nombre y apellido, muchos de ellos quienes son miembros de las Fuerzas Armadas en este momento. Entonces, en el caso de Venezuela, creo que el fuero especial de los militares, que me corrijan los expertos en derecho militar porque yo no lo soy, pero
pasa a un segundo plano porque tenemos el sistema de justicia transicional, que es un proceso, es un sistema de justicia especial y especializado, que está circunscrito a violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Esa sería mi respuesta. Muchísimas gracias, doctora Betancourt. Procedemos. Quiere completar. Doctora Betancourt. No, o sea, hacer un señalamiento que es importante, que el derecho penal nacional tiene su ámbito de aplicación, el derecho internacional penal tiene otro. Cuando se cometen crímenes internacionales, o sea, crímenes definidos como tales por el derecho internacional, la jurisdicción es la jurisdicción nacional cuando tiene esa legislación, y si no, es la jurisdicción penal internacional. Cuando hay violaciones de derechos humanos, el derecho nacional es el aplicable normalmente, la responsabilidad del Estado, aunque hay responsabilidad penal de los autores, pero el camino del derecho internacional penal es distinto, de manera que los militares, y eso lo vemos en los procesos actuales, desde Nuremberg, Tokio, hasta ahora los militares están sometidos a ese orden jurídico internacional cuando cometen violaciones de derecho internacional, o sea, derivados de normas internacionales, de tratados internacionales, como por ejemplo las definiciones contenidas en el Estatuto de Roma o en las convenciones sobre genocidio, etcétera, etcétera. Eso sería para completarnos. Gracias. Muchas gracias. Roberto quería ampliar esa respuesta. Adelante, doctor Martínez. Por ejemplo, de Nicaragua, el Código Militar claramente dice que castiga los delitos militares, es decir, aquellas acciones delictivas que los militares ejecutan en su carácter o en su desarrollo de su profesión. Pero, ¿verdad? En este caso, cuando son delitos cometidos contra la ciudadanía, son delitos comunes, sobre todo en este caso donde el ejército ha actuado veladamente. El señor Avilés ha negado la participación del ejército como institución en la represión del 2018, pero se ha logrado identificar armamentos, se ha logrado identificar algunos personajes, la misma forma de actuar de algunos militares, y entonces después de una investigación vendría, ¿verdad?, a conocerse sobre un delito que es cometido contra un ciudadano. Por lo tanto, podría perfectamente ser de la jurisdicción común, es decir, se le puede aplicar el derecho penal, ¿verdad?, ordinario, en vista que no son delitos militares, sino que los está cometiendo como cualquier otro ciudadano. ¿Me explico? Muchas gracias, doctor Martínez. Le estaba cediendo la palabra a Ova Rodrigo Navarrete. Me había pedido que quería intervenir. No lo veo ahorita en el grupo, pero si alguien me ayuda a abrirle el micrófono para que pueda intervenir. Hola. Adelante, adelante. ¿Me escucha? Muchas gracias por la invitación hacia este foro. Quiero agradecerle grandemente, ¿verdad? Porque yo no había escuchado un estudio tan amplio, tan explícito como el que he escuchado el día de hoy. Quiero agradecerle en nombre de todas las víctimas de la represión en Nicaragua, que estamos esperando que algún día, pero ese día no muy lejano, yo sé que va a llegar para que resplandezca la justicia aquí en Nicaragua. Realmente me llena de mucha alegría y satisfacción saber que hay un grupo de personas como ustedes que están trabajando ya en esta tarea tan fundamental que es la justicia transicional, pues que únicamente yo la escuchaba como que era un simple tema, justicia transicional, un cliché más que utilizan diferentes organizaciones y los políticos pues para hablar en nombre de la víctima. Pero hay algo tan fundamental y muy bueno que escuché el día de hoy, es que nos están dando a nosotros el reconocimiento del derecho que tenemos las víctimas como tal. Es decir, nosotros no tenemos por qué tener interlocutores,
Nosotros realmente escuché en este foro que vamos a ser las personas propias que hemos recibido las violaciones de derechos humanos, que hemos sido víctimas de los crímenes y la persecución de este régimen. En este caso, nosotros como víctimas familiares de los presos políticos que se encuentran en las cárceles. Agradezco particularmente al doctor Danilo Martínez por el resumen que dio, ¿verdad?, de este foro, y que es una base para mi persona hacerla transmitir a las diferentes organizaciones de familiares de presos políticos y de víctimas. Las estoy recogiendo porque son muy fundamentales, muy precisas, entre ellas que se están proponiendo herramientas para la justicia en periodo de transición que conllevan reforma a la Constitución para llegar hasta el castigo de los culpables, a los autores, a que sean reparados los daños materiales, morales. ¿Y cómo se va a lograr esto? Que no salga directamente del erario del Estado, sino de esos culpables. Algo que me llena de mucha satisfacción, porque todas esas personas que andan asesinando, asediando, persiguiéndonos, todas esas personas se han enriquecido a costa del erario público, a costa de los impuestos de los nicaragüenses, y van a tener que responder, y van a tener que devolver, y van a tener que pagar con ese enriquecimiento el daño que le han hecho al pueblo nicaragüense. Y lo otro importante que también estoy anotando es sobre el proceso penal de reconstrucción de la verdad, documentar la verdad. ¿Y quiénes son los principales que vamos a documentar esa verdad? Las víctimas que hemos recibido, que hemos sufrido toda esta tragedia que se llama Ortega Murillo. Yo les agradezco grandemente, vuelvo a repetir estas palabras, y para no redundar, ¿verdad?, en las palabras de Mamá Grande, también hacer un solo esquema para que esta dictadura, la misma culpable de los crímenes de 80, también tenga que responder por los crímenes, las atrocidades de abril 2018. Muchas gracias a todos, me siento muy contento y sé que realmente es un respaldo moral muy grande para todos nosotros saber que hay personas que se están interesando en un tema tan focal, tan importante para Nicaragua. Gracias. Muchas gracias a vos, Ova Rodrigo Navarrete, y secundo completamente tus palabras, que este mismo foro es un acto de justicia, en donde las víctimas, que entiendo todos somos víctimas de alguna forma u otra, nos sentimos que cierta retribución. Álvaro Gómez, Luis Barreto, tienen la mano levantada. Adelante, Álvaro, y después Luis. Breve, por favor, para que Ana Margarita Baunza dé las palabras de agradecimiento, y después el señor Víctor Rodríguez del Grupo de Venezuela. Adelante, Álvaro. Hola, buenas tardes. Con respecto al tema de la justicia transicional, viendo lo que ha ocurrido en Colombia, porque bueno, yo de alguna manera he seguido pues bastante de cerca la situación de Colombia, y que allá se ha vivido lo que llaman justicia transicional, tanto en Nicaragua como en otros países hay gente hablando de que posiblemente la justicia transicional genere de cierta manera impunidad, ya que como que se acomoda, ¿verdad?, a que, bueno, si no hay suficiente pruebas contra o que si hay que perdonar, que si hay que reconciliarse y toda esa situación. Entonces, me gustaría saber realmente qué es lo que significa la justicia transicional, en qué se basa y cómo evitar que haya impunidad y que las víctimas tengan que convivir después con sus victimarios sin que estos hayan pagado por los delitos que cometieron. Gracias. Muchísimas gracias, Álvaro. Luis Barreto, por favor, breve, 2 minutitos, para después pasar a las palabras a Ana Margarita Baunza y también a Víctor Rodríguez. Adelante, Luis. Buenas tardes. Mi pregunta para los estimados señores venezolanos es la siguiente. En Nicaragua se promulgó, bueno, se
emitió una ley sobre ciberdelitos. Va a entrar en funcionamiento el 18 de diciembre. Esta ley impide totalmente de que la gente filme a los agresores, que los medios puedan publicar lo que la gente filmó pese a cadenas de cárcel. Entonces, mi pregunta es si en Venezuela ustedes ya han tenido alguna de estas leyes, qué efecto está haciendo y sobre todo la extraterritorialidad, porque hablan de procesos de deportación, ¿verdad? De solicitud de extradición. Entonces, sobre esa es mi pregunta sobre a los amigos venezolanos. Muchísimas gracias, Luis. Pasaríamos entonces a que Ana Margarita avanza de las palabras de agradecimiento y conclusivas, y después Víctor Rodríguez por el Grupo Venezuela, que pudiera responder a la pregunta de Luis. Adelante, Ana Margarita. Bueno, solamente agradecerles a todos el habernos acompañado hoy y decirles que este es un compromiso que hemos tomado y que vamos a seguir avanzando y trabajando con ustedes de la mano. Es un placer haber trabajado con ustedes en estos días y bueno, los frutos se ven. Muchísimas gracias a nuestros hermanos venezolanos. Gracias, doctor Blas Jesús Imbroda, por estar con nosotros hoy y darnos su tiempo, como a todos los demás que están acá con nosotros, Javier Ramírez, a todos, muchísimas gracias y pronto pues daremos un informe sobre lo que hemos ido avanzando y así iremos avanzando pues todos juntos. Muchísimas gracias. Gracias, Ana Margarita. Adelante, Víctor. Bueno, muchas gracias. Ya a título de conclusión, de nuevo, un agradecimiento inmenso por la organización de este evento, sumamente positivo, sumamente fructífero. Ahora nos queda, como lo puse en el chat, darle seguimiento. Yo creo que tenemos que constituir algunos grupos de trabajo para tratar estos temas porque es un momento importante. Estamos arrancando. Yo no tengo una respuesta para el señor Barreto, no conozco el tema, en realidad. No sé si en Venezuela hay alguna legislación, pero bueno, esos son justamente los aspectos importantes. O sea, ustedes tienen una experiencia, tienen unas realidades, nosotros tenemos a lo mejor otras, muchos elementos en común, pero también elementos que distinguen las situaciones y las realidades que deberíamos manejar entonces en todos estos grupos de trabajo. Yo creo que podemos ir avanzando, organizando con mucha celeridad. No tenemos mucho tiempo que perder ante las amenazas que tenemos a la democracia en nuestro país, en la región y en el mundo, porque el avance de la destrucción de la democracia no es solamente en nuestros países. Yo lo estoy viviendo en Europa, lo que se está viendo en España, lo que se ha visto en Francia, lo que se está viendo acá en Italia. Es decir, hay unas amenazas globales sumamente importantes que están desvirtuando, vaciando el concepto de democracia como unas amenazas que ponen en peligro los valores occidentales. Incluso, o sea, estamos en una situación mucho más complicada y mucho más compleja de lo que a veces pensamos, y en realidad la democracia está en peligro. La nuestra está sumamente mal en condiciones, pero la democracia en general, la democracia occidental liberal, nuestros principios, nuestros valores están en peligro. Y ante eso debemos organizarnos, debemos actuar, debemos reflexionar y debemos contribuir en lo poco que podamos hacer nosotros. De manera que, de nuevo, muchísimas gracias, Ana, Roberto, Álvaro, excelente. Miguel Ángel, que está aquí con nosotros hasta el final, firme siempre. Bueno, seguimos adelante con todos ustedes, complacido de haber estado con ustedes, haber hoy días, así que una experiencia tremenda. Muchísimas gracias, en nombre de todos. Buenas tardes y buenas noches, entonces. Que Dios los bendiga. Muchas gracias, Álvaro. Bendiciones a todos. Que viva Nicaragua y Venezuela libre. Bendiciones a todos, sí, señor. Viva, viva. Gracias a todos. Gracias a todos los miembros. Bendiciones, éxitos.